Buenas a todos y a todas, espero que estéis bien. Hoy vamos a hacer un resumen sobre la actualidad de la guerra de Rusia-Ucrania y geopolítica mundial. Vamos a estar tocando las diferentes publicaciones que hemos hecho en el perfil de Telegram, en el canal de Telegram. Empezamos con esta encuesta, ¿ok? Del Consejo de Relaciones Exteriores de Europa, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es European Council on Foreign Relations. Y prácticamente lo que explican aquí es, bueno, lo que muestran es un estudio que han hecho sobre la opinión popular de la guerra en Ucrania en diferentes países de Europa. Entonces, como ya llevan casi 2 años en esta guerra, pues intenta entender cuál ha sido el cambio en cuanto a la decisión o la opinión de las personas o de los ciudadanos europeos en cuanto a la guerra de Ucrania. Obviamente hay que tener en cuenta que ahora pues ha afectado mucho a la economía de unos cuantos países europeos, sobre todo el coste del petróleo, del gas, etcétera, ¿no? De la electricidad. Entonces, obviamente la opinión de muchas personas ha cambiado, sobre todo aquellos que, no sé, apoyaban a Rusia o Ucrania y ahora después de 2 años de llevar esta guerra sin parar, quizás se han dado cuenta de algo, ¿no? Pero bueno, empezamos con la primera, ¿ok? Tenemos aquí la encuesta. Como veis, aquí tenemos lo azul que indica que la opinión de las personas que creen que Ucrania está ganando la guerra, ¿ok? Como veis aquí, el porcentaje en todos los países, tenéis aquí una media de 10, pero tenéis gente en Polonia, en Suiza, en Portugal, en los Países Bajos, en Alemania, en España, Rumanía, Francia, Austria, Italia, Hungría y Grecia, que prácticamente dicen que, como veis, una minoría cree que Ucrania va a ganar la guerra. Y eso es algo obvio, algo que llevamos diciendo en Guerras Geopolíticas desde el principio del conflicto, donde dijimos que claramente Ucrania no puede ganar una guerra contra Rusia. Y a pesar de que muchas personas digan que Rusia no es el segundo ejército del mundo, lo es. Así de simple. Y no solo eso, sino que las acciones de los países europeos junto a Estados Unidos es lo que ha llevado a Rusia a convertirse a mejorar su ejército, ¿ok? Y a incluso mejorar esa posición en el ranking de primera o segunda guerra potencia mundial, ¿no? En este caso sería la segunda potencia mundial detrás de los Estados Unidos. Pero en cuanto a experiencia de guerra, el tipo de guerra que estamos viendo a día de hoy, Rusia sería el primer país, ¿ok? Si ponemos un ranking, el que tiene más experiencia en este tipo de guerra. Mucha gente diría Ucrania también, pero en este caso Ucrania no está financiando la guerra, ¿ok? Mientras que Rusia sí está financiando su producción, su propia guerra, etcétera. O sea, en cuanto a preparación tiene mucha más que Ucrania. En cuanto a base para poder continuar esta guerra independientemente, pues está mucho más avanzadas que Ucrania, ¿no? Luego tenemos otra pregunta que es que Ucrania y Rusia deben de llegar a un acuerdo, ¿no? Pues como veis aquí hay una dependiendo del país, es una mayoría la gente que está de acuerdo con esto, en que ambos países deben llegar a un acuerdo, pero como veis el porcentaje es alto comparado a las personas que creen que Ucrania está ganando la guerra, ¿no? Luego, gente que no le importa, es una minoría, pero como veis hay gente que es que no le importa. Luego, ninguno de estos. Dependiendo del país, como veis aquí, por ejemplo, en Portugal, hay gente que no sabe exactamente con lo que están, con lo que creen, ¿no? Y creen que es ninguno de estos, por lo cual significa que esta encuesta no les da la respuesta que ellos quieren, ¿no? Luego hay gente que no sabe, simplemente, o que hay gente honesta que dice no tengo mucha información sobre el conflicto, por lo cual no puedo contribuir en cuanto a las respuestas. Y luego aquí tenemos lo interesante, que es la comparación entre lo azul, de la gente que cree que Ucrania va a ganar la guerra, a lo rojo, que es la gente que cree que Rusia va a ganar o está ganando la guerra, perdón. Como veis aquí, vamos a coger la media, que la gente que cree que Ucrania está ganando la guerra es una media de 10, mientras que lo opuesto es una media de 20. Como veis, la opinión en Europa, la mayoría de las personas, si comparamos estas dos medias, creen que Rusia está ganando la guerra, ¿no? Y a ver si hay algún país en el que crean que, por ejemplo, Portugal, hay más gente que cree que
Ucrania está ganando la guerra a que Rusia está ganando la guerra, ¿ok? Y creo que hay otro país que ocurre exactamente lo mismo, pero la media indica que la mayoría cree que Rusia está ganando la guerra. Por ejemplo, aquí tenéis Hungría y Grecia, donde el 31% cree que Rusia está ganando la guerra. Luego, la encuesta continúa, ¿ok? Dice aquí, y si fuera por mí, Europa debería continuar apoyando a Ucrania en recuperar los territorios ocupados por Rusia. Como veis aquí en esta pregunta, la media, ok, es de 31, mientras que lo contrario, que si fuese por mí, Europa tiene que forzar a Ucrania a llegar a una negociación y a un acuerdo de paz con Rusia. Pues la media es más alta aquí, ¿ok? Quitando ciertos países como en Portugal, por ejemplo, en Suiza y en Polonia, donde la gente cree que Europa tiene que ayudar a Ucrania hasta que recuperen sus territorios. Pues luego hay otros países aquí que no están de acuerdo, y aquí tenemos Hungría, por ejemplo, que es 64% comparado a un 16%, ¿vale? Ahora tenemos, estos son otros encuestas de otras cosas, ¿ok? Sobre la inmigración. Y luego tenemos aquí encuestas sobre si es que la gente de Ucrania son peligrosos o no para los países, etcétera. Pero bueno, lo que más me interesaba era estas dos primeros, ¿ok? Estas dos primeras encuestas que claramente indican que la opinión del pueblo en los países europeos, pues, ha cambiado bastante, y que la mayoría quieren que se llegue a un acuerdo, la mayoría cree que Rusia está ganando la guerra, ¿no? Ok, entonces pasamos al frente. Aquí tenemos el mapa de Deep State, un mapa totalmente pro-occidental, ¿ok? Pero simplemente quería remarcar unas cuantas cosas que han ocurrido estos días. Una de las principales ha sido el hecho de que los ucranianos están intentando llegar a ese territorio que veis aquí. ¿Veis esta pequeña tirilla? ¿Ok? Salen en lanchas normalmente desde aquí o incluso desde la zona interior, ¿ok? Pasan por el río hasta llegar más o menos por toda esta costa. Pues toda esta costa está cubierta por los rusos, ¿ok? Los rusos tienen toda esta zona cubierta, y cada vez que llegan ucranianos aquí en lanchas, pues prácticamente le destruyen. La última lancha que apareció ayer, también había tripulantes de nacionalidad polaca, no solo ucranianos. Y por alguna razón los ucranianos quieren coger parte de este territorio, a decir verdad, no sé por qué, porque si incluso si llegan a crear, como se dice en español, una cabeza de puente en este territorio, va a ser muy fácil para los rusos destruirles prácticamente. De momento tienen todo esto defendido, por lo cual todos los barcos que vienen por aquí, ya sea de noche o de día, son completamente destruidos. Perdón, barcos, son lanchas en las que vienen, ¿ok? Luego tenemos en la zona del suroeste, aquí por ejemplo, en la más importante de ayer y de hoy es Mykolaiv y Krasny Yar. Los rusos están avanzando en todas estas direcciones. Sabemos que hay una ofensiva por parte de los ucranianos en Kursk, pero sin embargo vemos que los ucranianos han perdido prácticamente todo este territorio desde que empezaron pues a su avance dentro de Kursk, ¿ok? Como vemos aquí, hay zonas en las que los rusos han conseguido rodear a los ucranianos, ¿ok? Aquí prácticamente parece ser que lo que quieren hacer, ¿ok? En la zona de Karlivka vemos que los rusos están avanzando por el norte y por el sur, y aquí aún tenemos a divisiones, a soldados ucranianos que siguen atrapados en esta zona y que aún no han evacuado, y parece que los rusos quieren tener control de tiro sobre la línea de suministro que llevan a estos pueblecitos que están aquí, y poder capturar al máximo número de soldados ucranianos posibles, ¿no? Pues los rusos han avanzado bastante en esta zona, y luego pasamos a la ofensiva por parte de Ucrania, obviamente, dentro de territorio ruso. Sabemos que ayer mismo intentaron otra vez entrar en Belgorod, ¿ok? Pero los rusos prácticamente les destruyeron. Aquí tenemos la región de Sumy de Ucrania, la cual fue atacada por los rusos durante bastante tiempo, ¿ok? Incluso la cogieron y luego se retiraron.
Pero durante los últimos meses los rusos han estado atacando esta región, ¿ok? Desde dentro de Rusia. Parece ser que los ucranianos han decidido lanzar una ofensiva dentro del territorio ruso para evitar que los rusos continúen atacando por la región de Sumy. Pero como veis aquí tenemos pues regimientos rusos o soldados rusos en sitios donde no se han llevado a cabo ningún tipo de ofensiva, ¿no? O sea, mucha gente dice que la razón que presentan los ucranianos no tiene mucho sentido y que no les va a conseguir el objetivo que quieren. Muchos dicen que los europeos están forzando, los occidentales están forzando a los ucranianos a llegar a un acuerdo de paz con Rusia y antes de que les fuercen al máximo, posiblemente a final de este año, quieren conseguir territorio para poder intercambiarlo en un futuro con Rusia durante las negociaciones de paz. También se dicen que quieren alcanzar una central eléctrica que se genera con energía nuclear dentro de Kursk. Y obviamente ese objetivo ha fallado completamente. En los últimos 2 días, prácticamente, los ucranianos se han estado retirando de muchos territorios que supuestamente consiguieron capturar, ¿no? En cuanto a capturarlos, os puedo decir que capturar como tal no los han llegado a capturar, simplemente están pues rondando libremente por este territorio, buscando puntos débiles en la defensa rusa, donde no hay soldados rusos prácticamente y intentan pues avanzar lo máximo posible en diferentes direcciones, pues eso, para despistar al enemigo y forzarles a enviar recursos desde un frente a otro. Pero hace poco anunciaron los rusos que hubo una rotación hace unos 4 meses, sobre todo la mayoría eran soldados de Akhmat, estamos hablando de unos 200.000 soldados rusos, los cuales rotaron, o sea, les quitaron de la zona de la operación esta especial y les dijeron que tuviese un descanso, ¿no? Unas vacaciones. Pues parece ser que ha llegado el momento de que vuelvan al campo de batalla y parece ser que esos 200.000 se les va a enviar a este territorio de Kursk, donde los ucranianos han entrado, han llevado a cabo sus ofensivas. Y a decir verdad, esta ofensiva no está yendo muy bien para los ucranianos. Han perdido bastantes vehículos, han perdido bastantes soldados, ¿ok? Y a día de hoy, ya os digo, se están retirando de ciertos territorios. Todo este terreno que veis aquí gris, se están retirando de estos territorios porque parece ser que los rusos están poniendo presión desde diferentes puntos. Como veis aquí, desde diferentes puntos los rusos están poniendo presión y no les están permitiendo seguir avanzando dentro del territorio de Kursk. Los ucranianos han mandado pues equipamiento bastante avanzado, occidental, ¿okay? Han enviado tanques, han enviado todo tipo de armamento. Aquí han enviado incluso a brigadas bastante fuertes para poder conseguir o coger más territorio dentro de Kursk. Pero parece ser que esto no es posible y en vez de retirarse, ¿okay? Y enviar a estos soldados a otro frente en el suroeste, porque como veis están perdiendo ese frente, lo que están haciendo es coger a más soldados, ¿ok? Del suroeste, por ejemplo, y enviarles a esa región rusa de Kursk, ¿ok? Luego tenemos también información sobre tropas de Bielorrusia que están estacionadas en la frontera con Ucrania, en la frontera norte, ¿ok? Muchos reportes dicen que no son bielorrusos, que son prácticamente tropas rusas, ¿ok? Que se hacen pasar por bielorrusos y que están estacionadas, aquí, que son tropas rusas que se hacen pasar por bielorrusos y que están estacionadas aquí en la frontera con Ucrania. Recordar que cuando Rusia lanzó su operación especial, muchos de los soldados que avanzaron dentro de la región de Kiev, pues prácticamente vinieron desde esta zona, ¿no? Y aquí es donde se están acumulando bastantes tropas. Muchos dicen que lo están haciendo simplemente para mantener a los soldados ucranianos que están en la frontera, aquí en la frontera, y aquellos que están defendiendo la capital, también en la capital, y que no puedan mover recursos al este, o sea, a la zona de contacto del este, y que les mantengan aquí, y tampoco que puedan enviar más refuerzos a la región de Kursk, ¿no? Entonces, los ucranianos han pedido a los bielorrusos que muevan sus tropas lejos de la frontera, ¿ok? No sé si son unos 150 kilómetros que han pedido, más o menos a su frontera norte, porque tienen equipos de lanzamiento de larga distancia que pueden atacar Ucrania y piden que muevan su equipamiento militar a una distancia en la que no puedan atacar con ese tipo de armamento, ¿no? O sea, es algo que los bielorrusos no van a aceptar de ninguna forma, pero igualmente es gratis el pedir, ¿no?
Pero más o menos es eso lo que está ocurriendo. Como ya os digo, estas fuerzas que están aquí acumuladas, bielorrusas, que según ellos solo están ahí por si acaso, porque creen que los ucranianos pueden que hagan algo, pero muchos dicen que son las tropas Wagner y que son los rusos que se están prácticamente haciendo pasar por bielorrusos y que están planeando, pues eso, una ofensiva aquí para entrar dentro de Kiev, ¿no? Entonces ya veremos lo que es, pero más o menos está la situación del mapa, bastante resumido. Ayer hubo ataques de misiles prácticamente por toda Ucrania. Ha sido el ataque de misiles más grande que se ha registrado durante esta guerra, ¿okay? Por parte de los rusos, y prácticamente alcanzaron muchos objetivos importantes. ¿Okay? Ok, pasamos a las publicaciones que tenemos en el grupo de Telegram. Parece ser que Ucrania está pidiendo que Polonia les dé todos los MiG-29 que tienen, ¿ok? Para poder seguir defendiéndose de los rusos. Se destaca que los polacos anunciaron la transferencia de casi todos sus cazas MiG-29 soviéticos y ultramodernizados, o sea, más o menos unas 14 unidades, y esto fue en mayo de 2024. Al parecer, el primer lote de aviones entregados por Polonia a Ucrania comenzó a agotarse mucho antes de lo esperado. Se están quedando prácticamente sin cazas, ¿no? Tenemos otra noticia aquí que dice: el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, admitió que al atacar la región de Kursk, Kiev quería desviar fuerzas importantes del ejército ruso de la dirección de Pokrovsk, pero el intento fracasó miserablemente. Ok, esto es algo que ya dijimos en Guerras Geopolíticas, ok, que no tenía ni un sentido llevar a cabo una ofensiva en Kursk cuando tienes prácticamente zonas de contacto que no puedes defender y estás perdiendo territorio continuamente, ¿no? Y ya dijimos que va a ser un fracaso, no solo porque los ucranianos no tienen suficientes recursos para lanzar una ofensiva, sino también porque históricamente otros países que han intentado atacar a Rusia pues han fracasado exactamente en Kursk, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pasamos a la siguiente noticia. Varios canales ucranianos escriben que Sirsky se distrajo un momento de la victoria en la región de Kursk y de repente reveló que las tropas rusas no están retirando unidades de la dirección de Pokrovsk, sino que, al contrario, están reforzando esta zona para un nuevo avance después de crear una cabeza puente. O sea, eso es lo que os he explicado antes cuando os estaba enseñando el mapa, ¿ok? Y aquí tenemos: las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron de Novokrodovka en dirección a Krasnoarmeysk en la RPD. Y como era el cuento de hace 2 semanas de los... Ok, esto es un comentario que añadí a la persona que ha escrito la publicación. Como sabemos, Israel sigue atacando a los palestinos en Gaza. No solo eso, sino que ahora también ha extendido los ataques al Líbano. Tenemos a Hezbollah, que está respondiendo también con misiles dentro de Israel. Y tenemos a muchos militantes dentro de Israel, sobre todo palestinos, que están empezando a quemar campos de cultivo. Algo que Hezbollah está haciendo todo este tiempo, obviamente lanzando granadas, lanzando misiles, porque eso tiene un efecto muy grande en la economía de Israel. Pues esto es otra forma que han encontrado los enemigos de Israel para intimidarles, ¿no? Hay una noticia aquí que dice que los militantes palestinos quemaron un puesto de guardia militar de las fuerzas de ocupación israelí en el monte Caleb al-Nala, en el este de Belén. Ok. Luego tenemos a Omer Efsen, vicepresidente de Diyanet Sen. La Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía es una institución estatal permanente oficial establecida en 1924. Dice: puse precio a la cabeza del ministro israelí Ben Gvir. Recogeré y daré $1 millón al héroe que mate. Ok. Parece ser que han ofrecido una recompensa por asesinar al ministro israelí Ben Gvir. Y dice que recogeré y le daré $1 millón al héroe que lo mate. Ok, interesante. Y es una persona turca que ofrece esa cantidad de dinero. Y parece ser que es debido al hecho de que entraron, no sé si fue a una mezquita súper importante. Luego le eché un vistazo, pero hubo un problema ahí que no les gustó mucho, no solo a Turquía, sino a muchos otros países. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Tenemos un montón de vídeos, de rusos atacando a ucranianos y viceversa,
sobre todo en la región de Kursk. Tenemos un montón de vídeos que hemos compartido de ucranianos que se están rindiendo continuamente a las fuerzas rusas y prácticamente campos llenos de cuerpos de soldados ucranianos que han perdido su vida en la ofensiva en Kursk, ¿no? Ahora, tenemos más noticias sobre el fundador de Telegram, ¿ok? Parece ser que Pavel Durov está en la cárcel, ahora mismo está en Francia, ha sido arrestado, porque no ha colaborado con el gobierno francés cuando le pidieron probar o dar evidencia sobre el hecho de que él no estaba participando con ciertos canales de Telegram que se dedicaban a llevar a cabo, pues eso, negocios y acciones ilegales utilizando la plataforma, ¿no? Y al no responder, pues se fue a Francia de vacaciones y parece ser que lo han detenido. Y no es un buen amigo del gobierno ruso, a decir verdad, es más pro-occidental, pero parece ser que Francia no sabe lo que están haciendo ahora mismo con esta persona, ¿ok? Pero posiblemente pidan ciertas claves de seguridad para acceder a cierta información en Telegram, ¿ok? Creo que eran 2 días lo que le podían retener, pero aún así la han mantenido un día más, por lo cual tiene que ser mañana cuando le suelten, si es que no tienen nada para incriminarle, ¿ok? Si no tienen ningún tipo de evidencia. Ok. Voy a leer la última noticia, ¿ok? Como ya sabéis, Pokrovsk, ¿ok? Que es la dirección la cual está hablando tanto Sirski, es un objetivo importante para los rusos y perder, pues eso, este sitio. Si los ucranianos pierden este sitio va a tener un efecto bastante negativo. Sobre todo es una zona que está bastante reforzada y el hecho de que lo pierdan pues es otro territorio que llevan 4 años reforzándolo, que prácticamente los rusos andan y lo capturan, ¿no? Y dice esta publicación, las fuerzas rusas están a solo 6 kilómetros de Pokrovsk. Y dice, observa todas las carreteras y líneas ferroviarias que pasan por Potrovsk. Al capturar Potrovsk, Rusia controlará la principal ruta de suministro para todo el frente del Donbass. ¿Ok? Interesante. Y aquí tenemos, no voy a enseñar, pero tenemos un montón de vídeos. Aquí tenemos una camioneta, por ejemplo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldados ucranianos que prácticamente han sido capturados en la región de Kursk. Y aquí tenemos un resumen rápido sobre lo que está ocurriendo en Kursk. En la región de Kursk, las tropas rusas recuperaron algunas de las posiciones previamente perdidas en las zonas de Kremianoy y Olgovka. En este último se producen intensos enfrentamientos y algunas posiciones son transferidas o a las Fuerzas Armadas de Ucrania o a las rusas. Las tropas ucranianas intentan avanzar en pequeños grupos. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania se dieron cuenta de que un mayor avance a través de Korenevo hasta Rilsk era una operación muy costosa y que sería difícil lograr resultados sin refuerzos serios. Por lo tanto, como escribimos anteriormente, las fuerzas ucranianas están planeando una operación en Rilsk desde Glukov. ¿Okay? Perdón por todos estos nombres, sé que muchos no entendéis el mapa, no sabéis dónde está exactamente, pero simplemente quedaros con los avances que están haciendo, ¿no? Pues en Glukov es donde se encuentran las reservas ucranianas. Según los planes del comandante en jefe de Ucrania, Sirski, un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania permitirá aislar Rilsk a lo largo del río Seim. Luego, las fuerzas ucranianas tomaron Cherkass-Poreshny y también llevaron a cabo un ataque en dirección a Cherchaisk, Konopelka y Komarovka. Sin embargo, la ofensiva hacia Komarovka se llevó a cabo en condiciones de bombardeo activo de las fuerzas ucranianas por parte de la aviación y la artillería rusas. En el distrito de Glukovsky, las fuerzas armadas de Ucrania no dejan de atacar a las fuerzas armadas de Rusia con vehículos aéreos no tripulados, o sea, drones. En el sector Sudansky, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan concentrando sus esfuerzos en expulsar a las Fuerzas Armadas rusas de Martinovka. También se están produciendo enfrentamientos en la zona de Malaya, Loknia y Pokrekov. También hay batallas en Borky y Spalny. A pesar de los continuos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no se han registrado avances en este aspecto.
Otro ataque de las fuerzas ucranianas se produjo en la zona de Nechaev, donde las fuerzas armadas de Ucrania mantienen una presencia al sureste del asentamiento y han establecido un punto de apoyo en el bosque cercano. En la región de Kursk, en general, las tendencias apuntan hacia una transición gradual hacia formas posicionales de guerra. Las fuerzas ucranianas y rusas están minando cada vez más la línea de contacto de combate. Al mismo tiempo, la reducción del espacio de maniobra se ha convertido en los últimos días en el principal problema de las fuerzas armadas de Ucrania. Y recordemos que están dentro del territorio ruso, ¿ok? Entonces, hemos compartido un montón de publicaciones, ¿ok? En nuestro canal de Telegram, donde podéis ver pues todas las consecuencias de los ataques que han llevado a cabo, por ejemplo, los rusos a las diferentes columnas ucranianas que están avanzando hacia diferentes pueblos. Un vídeo aquí que es que muestra todos los vehículos ucranianos prácticamente quemados. Luego también hemos compartido un vídeo de Toretsk, ¿ok?, donde la artillería rusa está desmantelando al ejército ucraniano, que decidió atrincherarse en las casas, y es que prácticamente están quemando todo ese territorio, ¿ok? Guay. Entonces aquí os dejo, meteros en nuestro canal de Telegram, donde podéis ver todas las publicaciones que hemos hecho en las últimas semanas. Espero que este vídeo sea informativo y, como siempre, os seguiremos informando.